el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida. Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida. Con Gustavo Casanova. Un cordial saludo, un abrazo enorme, enorme a cada uno de ustedes. Distinguidos oyentes, gracias por darnos este gran privilegio de llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Queremos hacer extensible este saludo a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, Estados Unidos. Gracias a los centros penitenciarios, a las clínicas, a los hospitales, o usted que está caminando, está saliendo, está haciendo ejercicios, está compartiendo en el hogar, en la casa. Gracias por darnos este gran privilegio de poder compartir estos minutos a través de su programa Calidad de Vida. Nosotros empezamos de esta manera su programa. Muchas veces, como padres, tomamos decisiones y esas decisiones no son tan acertadas. Hay decisiones que tarde o temprano afectan en la vida de nuestros hijos. Esas decisiones son aquellas que van marcando muchas veces para toda su vida. Esas decisiones van determinando cuando ellos se van a casar, van a tener hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplos como papás en la vida de nuestros hijos. Lo que nosotros transmitimos hacia ellos, lo que les enseñamos a ellos, el ejemplo que ven ellos, lo van a repercutir, lo van a dar a conocer el día que ellos estén casados, el día que ellos formen un hogar, formen una familia. Hace mucho tiempo atrás, un papá comenzaba a tratar de una manera totalmente diferente a su hijo mayor. Con él era muy radical, exigente. Con él comenzaba a marcar las reglas y, como dicen, a poner los puntos en las is. No se le permitía absolutamente nada. Pero a sus otros 3 hijos no ocurría lo mismo. Con los otros 3 hijos era muy permisivo. Con los otros 3 hijos les permitía tantas cosas que en algún momento este muchacho pensó y dijo: ¿será mi papá? ¿Por qué es que él me trata de una manera totalmente diferente al de mis hermanos? Y fue donde la mamá y le dice: mamá, yo tengo una pregunta para usted. La mamá le dice: ¿pero cuál es esa pregunta, mijo? ¿Quién es mi papá? La mamá se puso media a la expectativa y dijo: ¿por qué me preguntas eso? Tú sabes quién es tu papá. Tú sabes que fulano de tal es tu papá. Él le dijo: pareciera que no fuera mi papá. ¿Por qué razón? ¿Por qué puedes decir esas cosas, mi hijo? Le dijo él: me trata mal, me grita, no hay cariño, no hay atención, no hay amor. Yo veo de qué manera los trata a mis hermanos y a mis hermanas,
pero conmigo es totalmente diferente. ¿Cuál es la razón, mamá? Porque él es así. No lo entiendo. Y a la larga, después que él formó un hogar y una familia, se dio cuenta que estaba siguiendo los pasos de su papá. Muchas veces nosotros como padres, distinguidos oyentes, provocamos a ir a nuestros hijos para que ellos de una u otra manera tengan que reaccionar, positiva o negativamente. Y esas reacciones muchas veces traen sus consecuencias. Esas consecuencias buenas, esas consecuencias malas, esas consecuencias que lastimosamente cuando ya uno es abuelo o uno es abuela dice, no debería haber hecho esto con mi hija, con mi hijo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos provocado a ir a nuestros hijos? ¿Cuáles son las consecuencias de provocar a ir a nuestros hijos? Por ejemplo, cuando no hay justicia en el trato, en el hogar, en la familia, entre hermanos, cuando esa justicia está desequilibrada, para unos es como la ley del embudo, para unos es ancho y para otros es angosto. A unos se les permite y a otros no. A unos se les da muchas cosas y a los otros no. Y entonces eso va provocando a ira a nuestros hijos. Como por ejemplo, esto es lo que había pasado en la vida de el hijo del rey David, Absalón. La venganza de Absalón contra Amnón fue un plan meticulosamente planificado. Él había tomado, ¿sabe cuánto? 2 años para poder planificar, organizar y tomar una decisión. Pero estuvo durante 2 años en silencio, 2 años que han marcado el curso de su vida. ¿Qué es lo que había pasado con Amnón, que era su hermano de Absalón? Amnón, dice la palabra de Dios, que era el primogénito de David. Y se obsesionó con su media hermana llamada Tamar, la engañó que fuera a su casa y después que había ido a su casa, él se aprovechó de ella sexualmente, la violó textualmente. Aunque ella le dijo, no es bueno, si tú pides la mano de mi papá, él no te va a negar, simple y llanamente tú necesitas hablar con él, pero él dice, no lo voy a hacer y se aprovechó. Y eso llegó a los oídos de Absalón. Y Tamar era hermana de papá y mamá de Absalón. Entonces Absalón le dice, ¿qué pasó, mi hermana? Ocurre y le contó todo lo que había pasado. Llegó a los oídos del rey David. Y el rey David, después de haber escuchado todas esas historias, todo lo que había pasado con su hijo, dice que se enojó muchísimo. Pero la ley decía que su hijo, la persona que violaba a otra persona, debería morir. El haberse enojado no fue la respuesta que Absalón estaba esperando. Entonces, David no castigó en nada a Amnón, justamente por ser su primer hijo, por ser el heredero al trono. No dijo absolutamente nada. Cómo Absalón miraba a su hermana deshonrada. Calló, no dijo nada. Y entonces dijo, mi hermana, no te preocupes. Vamos a seguir que todo vaya en su curso. Guardó su venganza. Absalón consoló a su hermana pidiendo que guarde ese silencio durante 2 años enteros de todo lo que el mal que le había hecho Amnón a Tamar. Y Absalón planificó. Él había planificado un plan tan estratégico que era la fiesta para esquilar las ovejas. Él había invitado a
todos sus hermanos y a su papá para que puedan venir y compartir con él y puedan disfrutar. Y le decía, papá, necesito que vengan mis hermanos, venga usted también, quiero compartir esta alegría con todos ustedes. Y él, Absalón, después dio la orden a sus siervos y les dijo, cuando Amnón mi hermano haya bebido, ustedes deben ir y deben matarlo, atáquenlo, mátenlo, son órdenes mías. Y evidentemente, eso es lo que había pasado. Llegó el momento en el que Absalón tuvo a todos sus hermanos y Amnón ya había bebido. Dio la orden y los siervos de Absalón fueron y mataron a Amnón en venganza de haber violado a su hermana Tamar. Solo si su papá hubiera tomado cartas en el asunto, solo si su papá David hubiera hecho un alto y hubiera dicho, señoras, por favor, esto es lo que ha pasado con mi hijo y él debe asumir responsabilidades, y como debe asumir responsabilidades, estas consecuencias tiene que tener. Pero él no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Después de haber cometido ese crimen, dice la palabra de Dios que huyó inmediatamente a Jesús, donde vivía su abuelo de parte de su mamá, y allí vivió seguro durante 3 años. Estuvo exiliado. Se fue solo, Absalón. Él tomó la venganza en sus manos. Cuán importante es, papás, que nosotros como padres seamos personas con buen equilibrio. A todos los tratemos de una manera correcta. Si él ha hecho algo malo, pues usted sabe cómo ordena, cómo disciplina, cómo corrige eso. Yo no le voy a decir cómo lo hace, pero usted necesita saber que si está siendo injusto con sus hijos, tarde o temprano van a pagar las consecuencias sus propios hijos. Y también aquellas personas, aquel hijo o aquella hija que está siendo tratada injustamente. Y eso es muy determinante, eso es muy marcado en la vida de nuestros hijos. ¿Estamos provocándoles a ira? ¿Estamos dejando que ellos tomen decisiones de aquellas que nosotros como papás deberíamos tomar decisiones? ¿Estamos dejando que ellos tomen decisiones en el hogar, en la casa, en la familia? ¿Tomen decisiones en cuanto al trato? ¿O acaso nosotros como papás sí estamos tomando esas decisiones que son muy importantes en la vida de nuestros hijos? Cuando nosotros no somos personas que ponemos orden y disciplina, nos permitimos que nuestros hijos comiencen a tener actitudes que no son correctas. Cuando nuestros hijos no ven justicia, cuando ven injusticias, cuando ven maltratos, cuando ven agresiones, ellos toman las cartas en el asunto. Ellos toman muchas veces la justicia en sus manos. ¿De qué manera más nosotros provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando somos papás permisivos, absolutamente permisivos. Me acuerdo, en cierta ocasión una persona estaba en una de las tiendas comprando unos chocolates y el niño quería a toda costa esos chocolates, a toda costa otro tipo de chocolates. La dama, la mamá, muy elegante, estaba ahí mirando, pero el niño se agarró en el piso, se tiró, dio vueltas de un lado, gritó. Toda la gente que estaba ahí solo la miraba, lo miraba el niño, la miraba la mamá y la mamá no sabía qué hacer, cómo reaccionar, no sabía qué decirle. Terrible, una situación muy complicada. La mamá finalmente se puso tan roja que una dama mucho más mayor que ella se le acerca y le dice:
no se preocupe. Cómprele lo que él está pidiendo. Después usted va a hacer lo que tiene que hacer con su hijo. Respiró la mamá, le compró, el niño se calmó y después no sabemos cuál fue la historia. A veces los papás dejamos que nuestros hijos hagan muchas cosas pensando que si no tomamos cartas en el asunto, que si nosotros como papás no ponemos orden y disciplina en la vida de nuestros hijos, de alguna manera los vamos a dañar. Y a veces dice, si yo pongo orden, voy a afectar su autoestima, voy a afectar su personalidad. Les permitimos absolutamente todo. Eso es lo que pasó. Volvemos a la vida del rey David. Permitió todo a su hijo, a su hija, pensando que de alguna manera va a afectar en su personalidad. Su hijo se llamaba Adonías. Fue el cuarto hijo del rey David. Nació de su esposa Hagit en Hebrón, y tras la muerte de sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, intentó él hacerse con el trono de Israel aprovechando la vejez de su papá. ¿Qué le parece? Pero el plan fracasó. El rey y Salomón fue el rey. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Ocurre de que David, su padre, veía a su hijo que de alguna manera quería analizar la situación de las cosas que estaban pasando. Adonías, él era un hombre muy apuesto, dice la palabra de Dios. Era de un parecido y un físico muy similar a de su hermano Absalón. El rey David nunca lo había corregido ni lo había contradecido cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Entonces este muchacho comenzó a tener un carácter muy soberbio, orgulloso, vanidoso, egocéntrico, con tanta ambición que todo pensaba que era solo para él, solo de él y únicamente para él. Ahí estaba Adonías. Adonías estaba con todo a su favor. Él era el único. Para él, solo él vivía. Para él, solo él estaba en esta tierra. No había más. Entonces, como su papá lo había consentido tanto y nunca lo había disciplinado, nunca le había llamado la atención, en ningún momento, en ninguna circunstancia le llamó la atención. Para nada. Ocurre de que David estuvo gobernando. Y entre lo que estaba gobernando, ya era anciano, y Adonías se proclamó rey por cuenta propia, es decir, él le dio un golpe de estado a su propio papá y buscó el respaldo de figuras influyentes como el general Joab y el sacerdote Abiatar, y él dijo, yo voy a ser el rey, no importa si mi papá quiere o no quiere, yo voy a ser el rey, porque aquí yo soy el que mando y yo soy el que voy a tener que tomar mis propias decisiones. ¿Qué le parece? Es entonces que Adonías estaba ahí llegando a un nivel que sobrepasó la autoridad de su papá. Y al enterarse el profeta Natán y Betsabé, la mamá de Salomón, alertaron al rey David, quien ordenó ungir inmediatamente a Salomón como el legítimo heredero del trono, provocando que los seguidores de Adonías lo abandonaran. Pero David podía gobernar una nación. Era un hombre muy inteligente, pero se olvidó
que tenía una familia. Se olvidó de su hogar, de sus hijos. Tras la muerte de David, Adonías pidió en matrimonio a Abisac, la joven que cuidó al rey cuando era anciano. Entonces todo esto Salomón había interpretado como un intento encubierto para reclamar el trono. ¿Y sabe lo que pasó? Termina sus días. Adonías siendo ejecutado. ¿Cuántas veces, como papás, tenemos que tomar cartas en el asunto en las cosas malas que han hecho nuestros hijos? Muchas veces decimos, pues, si él ha hecho estas cosas, tiene que asumir sus responsabilidades. Si él está viviendo de esta manera, tiene que asumir sus responsabilidades. No somos nosotros quienes tenemos que sacarlo, ayudarlo, ejecutarlo, sacarlo adelante. Mientras podamos, lo vamos a hacer, pero hay que tomar cartas en el asunto. Papá, mamá, usted está siendo permisivo con sus hijos. Usted está siendo permisivo con sus hijos. ¿De qué manera está siendo permisivo con ellos o con ellas? Usted me dice, pero finalmente, Gustavo, hay cosas en las que uno tiene que pensar dos veces y ser muy claro, porque cuando uno toma cartas en el asunto podemos de alguna manera afectar la vida de nuestros hijos. Sí, afectamos la vida de nuestros hijos cuando no tomamos decisiones, porque ellos no reconocen la autoridad. Ellos tienen que reconocer la autoridad de papá, la autoridad de mamá. Y no puede haber dualidad en ellos, para nada. No tiene, no debe, no puede haber esa dualidad en ellos. Es muy importante, distinguido papá, mamá, que tomemos cartas en el asunto y que nosotros seamos personas ecuánimes. Estemos sobre las cosas que están haciendo nuestros hijos. Que nosotros tengamos, como diríamos, el mango en las manos, el control de nuestros hijos. No con autoritarismo, sino con esa autoridad, esa disciplina. Hay un dicho: elogia en público y disciplina en privado. Eso es muy importante. Si tus hijos necesitan ser disciplinados, hágalo. Porque a la larga, quiera o no, ese muchacho es provocado a ira. Dice, mi papá me permite todo, mi mamá me permite todo, y el día que tiene que enfrentar solo la vida es tan terrible que él o ella no va a saber cómo y qué hacer. Va a ir de trabajo en trabajo, no va a poder sujetarse a las autoridades, empezando del colegio, la universidad, sus estudios, su carrera profesional, porque no le enseñamos a ellos a sujetarse a la autoridad. Y un día nuestros hijos nos dirán, ¿por qué papá, por qué mamá no me has disciplinado en su tiempo? Hay una historia en mi país del Sambo Zambito, se llama. Era un niño que tenía muchas necesidades en la familia. Él vivía solamente con su mamá. Y ocurre de que un día fue a la casa y agarró una monedita y le dice, mamá, me encontré esta moneda, y se la dio. Y la mamá le dice, qué bien, hijito. Después pasó el tiempo, ya no era una moneda, ya eran dos monedas, y era un billete. Ya no eran un billete, eran más billetes, y comenzó a llevar a la casa dineros mucho más altos, de más costo. Después llevaba bicicletas, radios, televisores.
Y entonces la mamá no le dijo absolutamente nada a su hijo. No le dijo nada. En esas épocas, a la persona que lo encontraban robando tenía que ser ejecutado. Ocurre de que, sin lugar a dudas, este joven, este muchachito, robaba para llevar cosas a su casa, haciéndose pasar que él se había encontrado. Pero todo era robado. Entraba a las casas, se llevaba cosas, y la mamá no le dijo absolutamente nada. Nada. El día de su ejecución, le preguntaron cuál es la última petición que él tiene. Y él dijo, yo quisiera tener a mi mamá cerca y decirle algo al oído. Trajeron a la mamá y la mamá estuvo a su lado. Y al acercarse a su oído, él de un mordiscón le sacó la oreja y le dijo, mamá, el primer día que te traje esa moneda, ¿por qué no me has llamado la atención? ¿Por qué no me dijiste de dónde has sacado, cómo has traído, dónde es que te has encontrado? A ver, vamos a ver. Y si esa segunda moneda, esos billetes, deberías haberme dicho, vas a devolver. No puede ser que tú hayas traído estas cosas. ¿Quién se encuentra todas estas cosas afuera? Y gracias a ti, hoy estoy siendo ejecutado. Papás, cuán importante es que nosotros tomemos cartas en el asunto, en la educación de nuestros hijos, en los valores y principios, en poniendo orden y disciplina en la vida de nuestros hijos. Usted sabe cómo hacerlo. Yo no le voy a decir cómo. Yo tengo mis métodos. Como papá, usted tiene los suyos. Hoy estamos compartiendo consecuencias de provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué consecuencias nos trae el tener que provocar a ira a nuestros hijos? Muchas consecuencias, muchas de ellas. Voy a irme a una pequeñísima pausa y después de esta pausa vamos a continuar acá mucho más en su programa Calidad de Vida. Y quiero invitarle que usted nos pueda seguir a través de el Facebook, de YouTube, en Calidad de Vida Hoy. Tenemos la página www.calidaddevidahoy.org. ¿Quiere contactarse con nosotros? Más 1-240-641-2034. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa y después de esta pausa continuamos mucho más acá en su programa Calidad de Vida. Hay muchas cosas que pueden esperar. Las tareas de la casa, la televisión, los deportes, el trabajo, los amigos. Pero los niños no. La niñez se va muy rápido y la oportunidad de formar su carácter también. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Siembra, siembra, una buena semilla siempre da un buen fruto. Continúa con Calidad de Vida. Calidad de Vida. Muchísimas gracias por no haberse apartado del dial. Gracias por continuar en su programa Calidad de Vida. Hoy estamos hablando sobre las consecuencias que provocamos nosotros en la vida de nuestros hijos. Cuando esas consecuencias las provocamos a ira. ¿Y qué reacciones? ¿Y qué actitudes? ¿Y qué cosas es lo que hacen nuestros hijos cuando nosotros les provocamos a ira a ellos o a ellas? Otra de las consecuencias cuando provocamos a ira a nuestros hijos, ¿sabe cuál es? Cuando tenemos hijos favoritos. En eventos, en seminarios, yo les he preguntado a los papás y les dije, a ver papás, honestamente, ¿cuál es tu hijo, tu hija favorito? No, yo trato a mis hijos por igual. Yo trato con ellos con la misma moneda, no tengo en absoluto hijos favoritos o hijas favoritas. Y entre la conversación le digo, a ver,
¿usted, papá, a su hija le permite lo mismo que a su hijo? No, pues es mi hijita. Mamá, ¿usted le permite a su hijo lo mismo que a su hija? No, él es mi hijito. Sabe, el favoritismo provoca ira a nuestros hijos. Y eso es lo que había pasado en la vida de Isaac. Es su historia. Todas las historias que hoy le estoy compartiendo están en la Biblia. La historia que primero le compartí, cuando el rey David no hizo nada con su hijo y había una injusticia, pues justamente nos habla la palabra de Dios en el libro de Primera de los Reyes. Y luego sigue en Primera de los Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6, cuando él no hace nada en absolutamente ninguna orden, ninguna disciplina de Adonías con su hijo. Pero Isaac tenía un hijo favorito que se llamaba Esaú. Isaac y Rebeca, un matrimonio, una familia. Y ante esa decisión, ese hogar, esa familia, ¿sabe qué? Se quebró. Todo eso ha provocado engaños, odio, un odio mortal entre hermanos, la huida y el tener que escapar de Jacob, una división del hogar, de la familia, de sus hijos. Su historia está en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que había pasado? Habían, como Isaac amaba más a Esaú y Rebeca a Jacob. Esos eran sus hijos favoritos. Pensemos en Isaac. Los hermanos vivieron en constante conflictos impulsados por la división que fomentaban sus papás. Esa división, ese favoritismo, esa permisividad. Y entonces un día de ellos, para Rebeca, lo más importante era su hijo Jacob. Para Isaac, su hijo más importante era Esaú. Rebeca podía mentir, podía engañar, podía aparentar cosas todo podía ser por su hijo Jacob, pero no hacía lo mismo por su hijo Isaac. Y lo mismo, por su hijo Esaú. Y lo mismo Isaac. Le dice, mi hijo, yo quiero bendecirlo a usted. Prepáreme una rica comida y después que haya preparado esa rica comida le voy a dar mi bendición porque usted sabe que mi tiempo se está acabando y estoy ciego y ya no puedo ver más allá. Entonces yo quiero bendecirlo. Voy a preparar esa comida que me gusta. Y pues Esaú era un cazador. Entonces fue y después de haber cazado llegó con la comida. Pero eso escuchó Rebeca. Y le dijo a su hermano, a su hijo Jacob, que mintiera. Le mintió a su papá. Jacob le dijo, yo soy tu hijo Esaú. Y Jacob sintió, porque se había puesto la ropa de su hermano Esaú. Él era un hombre de campo, Esaú, mientras Jacob era un hombre de casa. Y ocurre de que Isaac dice, es la ropa de mi hijo Esaú, pero la voz de mi hijo Jacob. Y Jacob le dijo, yo soy tu hijo Esaú, bendíceme. Y después de haberlo bendecido, porque sabe lo que significaba la bendición era pues algo tan importante, y sé que es algo muy importante que uno bendiga a su hija, a su hijo o a su hija, proyectándose hacia el futuro, proyectándose a lo que queremos que nuestros hijos sean a la larga, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres reconocidos por la sociedad, siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios, y que Dios pueda llevarlos a los lugares donde menos nos imaginamos y que puedan ellos ser utilizados en las manos de Dios. Claro que sin lugar a dudas, ahí eso es lo que los papás deseamos, y ahí la bendición, y bendecimos a nuestros hijos. Muchos de nosotros escribimos una carta, otros de nosotros comenzamos a hacer
un cuadro donde están todas las bendiciones. Tú serás de bendición en tu salida y tu entrada. Harás prosperidad en tu vida profesional, en tu vida como hombre, como mujer. Y tu hogar, tu familia, tu matrimonio será bendecido. Tus hijos serán niños y niñas de bendición, sanos, prósperos, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que necesitaba Esaú. Entonces, Rebeca, a incitación de Rebeca, Jacob le mintió a su papá. ¿Y qué es lo que hizo? Aparentó ser su hijo. Le mintió a su papá. Jacob aparentó ser Esaú. Después que recibió la bendición, Esaú juró matar a Jacob en cuanto muriera su padre. Y lo obligó a Jacob a huir a la tierra lejana por 20 años. Se rompió ese vínculo, esa unión familiar, y Rebeca no vivió ni con Jacob ni con Esaú. Solo vivieron los dos porque ellos tenían hijos preferidos, hijos favoritos. La pregunta es, ¿cuál de tus hijos son los favoritos? ¿Qué bien le estás haciendo a tus hijos al tener hijos favoritos? Y le permites todo lo que tú consideres. Y le permites lo que ellos quieren, se los das, se los compras, les dices. Porque los padres vieron cómo su hogar estaba siendo destruido. Jacob provocó un engaño a Isaac y su hermano le amenazó a muerte. Recuerde que Rebeca amaba mucho a Jacob y era su hijo preferido. Isaac prefería a Esaú y no consideraron que les estaban haciendo tanto daño a sus hijos. Sin pensarlo dos veces, Rebeca hizo para lo que estaba a su alcance para que su hijo Jacob recibiera la bendición. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Jacob tuvo que escapar. Tuvo que huir lejos. Tuvo que irse a Harán a salvar su vida y a trabajar con su tío Labán. 20 años. ¿Qué le parece? Este matrimonio perdieron a sus hijos preferidos. A sus hijos, a los dos, de nada les ha servido. Provocaron a ira, provocaron rivalidad. Papás, cuando nosotros tenemos hijos preferidos, cuando nosotros tenemos hijos exclusivos, cuando tenemos esos hijos que les permitimos a unos sí, a otros no, ellos se dan cuenta y tarde o temprano provocamos a ira a nuestros hijos. Y hay rivalidades, hay odio, hay rencor. Su hijo realizó un viaje sin retorno. Nunca más vio a su mamá. El mismo Jacob sufrió años después que había engañado. También a él lo engañaron. Lo manipularon por parte de su suegro Labán. Qué terrible es pensar que nosotros como papás provocamos a ira a nuestros hijos. Génesis 25, capítulo 25, verso 28. Hablamos sobre los hijos favoritos. ¿Qué decir de aquel hijo favorito de Jacob? ¿Cuál era su hijo favorito de Jacob? ¿Estás hablando de Jacob y Esaú? No, ahora solo de Jacob. Su hijo favorito fue José. Y su hijo José generó un profundo odio y celo extremo, tanto así que fracturó su familia, lo llevaron, sus hermanos comenzaron a odiar porque él tenía sueños y su papá le hizo una túnica muy diferente al de todos sus hermanos y le trataba y le escuchaba y él estaba su hijo preferido. Lo odiaron, dice la palabra. Lo odiaron a José. Los hermanos no podían hablarle a José en paz y debido a la envidia por la famosa túnica de colores y la preferencia abierta de parte de su papá hacia su hijo José, ellos
hicieron una maldad. Lo vendieron por 20 siclos de plata a su hermano, a los madianitas. Y José fue a dar a Egipto como un esclavo y estuvo en la cárcel y él había sufrido una serie de cosas. Mire, pensamos en las consecuencias que nosotros como papás podemos ocasionar en la vida de nuestros hijos. Sus hermanos, después que lo vendieron a José, agarraron y le mintieron y le engañaron a su papá, mataron un cabrito, lo embarraron con la sangre del cabrito en la ropa que tenía José, que su papá se lo había hecho, una ropa muy bonita, esta túnica única que tenía él, y le dijeron, ¿esta no es la túnica de tu hijo? Y Jacob vio y dijo, sí, es la de mi hijo. ¿Qué animal lo ha comido, lo ha devorado en el campo? Y él, años pensó que su hijo José había muerto. Lo mintieron, le engañaron, sufrió, estuvo de luto, un luto interminable, inconsolable por la muerte de su hijo preferido. Y después de todo ello, ellos tuvieron que enfrentar, estos hermanos, tuvieron que enfrentar la realidad. Cuando José se convirtió por la gracia y la misericordia de Dios en el segundo hombre más importante de todo Egipto, y sin lugar a dudas, ellos entendieron que esos sueños que habían tenido, ahí estaba Dios. Y Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su plan. Pero a veces los papás también de una u otra manera provocamos que nuestros hijos reaccionen incorrectamente. ¿Cuántas veces has insultado a tus hijos? El insultar a los hijos es provocarle a ira. Génesis capítulo 37, 3 al 4. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que Saúl provocó a ira a su hijo Jonathan? ¿Por qué razón? Porque se llenó de enojo, de ira y tenía un temperamento muy agresivo Saúl, tanto así que su hijo se molestó mucho contra su papá. Su padre quería matarlo a David y David pues tuvo que escapar. Ese lazo de amistad de David y Jonathan fue muy fuerte entre ellos y Saúl quiso matar hasta su propio hijo. Y esto provocó a ira a Jonathan. Se puso muy triste, se levantó de la mesa con mucha ira y no quería almorzar, no quería desayunar, no quería comer con su papá. Y no creía en su papá, perdió toda autoridad su papá. ¿Por qué? Porque su papá no tenía palabra, simplemente él imponía las cosas, él imponía lo que creía, no preguntaba, no decía nada, él decidía las cosas que tenía que hacer. Y a causa de todo ello, Jonathan engañaba a su padre de una u otra manera. Se rompió ese lazo familiar de padre a hijo. Se rompió esa comunicación que era muy importante de su padre hacia su hijo, tanto así que Jonathan le engañaba a su papá. Prefería estar con su amigo David. Terminó sus días Jonathan, un padre gritón, un padre agresivo, un padre que dejó en él muchas huellas de venganza, de odio. Y Jonathan murió junto a Saúl en el monte Gilboa, dice, fiel a su padre hasta el final, a pesar de los maltratos que él había tenido. Eso está en 1 Samuel capítulo 20, versos 30 al 34. Cuán importante es que los papás pensemos en las decisiones que tomamos al provocar a ira a nuestros hijos. Cuando tú te enojas, cuando tú peleas, cuando tú discutes con tu esposa o con tu esposo y de pronto ellos se ven totalmente desamparados, ¿sabías? La unión de padres,
les da seguridad a sus hijos. ¿Sabes que esta mano, las dos manos que tú tienes, no pueden golpear, no pueden puñetear, no pueden pellizcar, no pueden... No, qué terrible es que cuando tú extiendes tu mano para abrazar a tu hijo, él tenga que escapar pensando que lo estás golpeando. Si tú vas a disciplinar, pues utilizarás no tu mano, otras cosas para disciplinar a tus hijos, pero tú sabes cómo lo haces. Hay papás que lo primero que encuentran, agarran la disciplina. Si un cable de corriente, patadas, puñetes, golpes, empujones, jalarles de la oreja, jalarles de la patilla, empujarles, golpearles. A veces en mi rabia reacciono. Qué terrible, qué terrible. Eso se llama agresión. Eso se llama violencia. Eso no se llama disciplina. ¿Y cuántos hijos, cuántos matrimonios, cuántas familias hoy han sido lastimados, hoy han sido destruidos, hoy han sido totalmente confrontados con la realidad y viendo un hogar destruido porque el ejemplo que han recibido de sus padres o de sus abuelos es el mismo que ellos están dando en su hogar, en su familia, en su matrimonio, destruyendo a sus propios hijos. Y sus hijos, a sus hijos y a sus nietos. Qué terrible. ¿Y qué hacer en medio de todo ello? Padres, dice la palabra, no provoques a ira a tus hijos, sino disciplínalos en amor. No provoques a ira a tus hijos. Cuando el padre cree en su hijo, cuando el padre confía en su hijo, cuando las actitudes de un padre en la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, es el amor incondicional de la paciencia infinita, del perdón absoluto, representado por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, que prioriza la reconciliación de un padre hacia su hijo. Papás, ¿has peleado contra tu hijo? Mamá, ¿has peleado con tus hijos, tus hijas? No hay reconciliación entre ustedes. Quizás hay respeto, pero si les dijéramos, ¿estarías mejor solo o sola? Ellos dirían, sí, prefiero estar solo y no tener a mi mamá o a mi papá al lado, porque su presencia me provoca muchas cosas. Hay ahí culpa, no ha habido reconciliación, hay heridas que todavía están frescas, hay golpes que todavía se acuerdan, hay palabras muy duras, hay acciones que nuestros hijos no se han olvidado. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Este hijo, el menor, le dice, papá, por favor, necesito que me des la herencia que me corresponde. Y yo sabré qué hacer. Entonces el papá le dijo, bueno, le dio la herencia y él fue y lo gastó con los amigos y con bebida y vivió la vida como él quería, hasta que se le acabaron todo lo que tenía. Cuando su hijo se fue de casa, dice la palabra de Dios que todos los días el papá observaba el horizonte esperando que su hijo regrese. Todos los días, a la puesta de sol, pensando, hoy vendrá mi hijo. Papás, ¿estás esperando a tu hija o a tu hijo que quizás se ha ido? Ha tirado un portazo en tu casa y se fue. ¿Y tu corazón ya ha sido sanado por lo que él o ella ha hecho? Espero que sí. Este papá esperaba todos los días la llegada de su hijo. Y cuando lo vio fue corriendo, dice, al verlo y rompiendo la compostura, las normas sociales y los hombres mayores de esa época,
comenzó a recibir a su hijo, y su hijo había planificado qué es lo que voy a decirle a mi papá, y cuando llegó le dijo: papá, quiero hablar contigo. Su padre lo abrazó y le dijo: venga, mi hijo, usted es mi hijo. Y lo vio en un estado muy lamentable. Entonces el papá agarra y dice: mi hijo aquí está vuelto. Y pues le dieron ropa, puso anillo en sus manos, hicieron un banquete, porque su hijo muerto era y ha vivido. Manda colocarle la mejor túnica, un anillo de autoridad y sandalias, devolviéndole su condición plena de hijo en lugar de tratarlo como a un sirviente. Y sabe, celebran el retorno. Qué cosa linda. Celebran el retorno de su hijo, que muerto era y ha vivido. El amor de un padre. Aquel padre amoroso, aquel padre que está con los brazos abiertos, aquel padre que en un momento y en toda circunstancia cree en nosotros cuando le decimos: Dios, perdóname, ya no voy a hacer estas cosas, perdóname, te he fallado, perdóname, he caído, perdóname, he fracasado, perdóname, he arruinado tantas vidas, tantas acciones y actitudes negativas. Y Él nos cree y Él nos perdona. El amor de un Padre, el amor del Hijo de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, no estimando en ser igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió en una cruz, muerte de cruz, por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros no tengamos una condenación en el lago de fuego. Por el contrario, para que seamos librados de esa condenación eterna, el Hijo de Dios. Hoy el Padre le está esperando a usted. Hoy el Padre está con los brazos abiertos diciéndole: hijo, te estoy esperando. Todas las mañanas, todas las tardes, las puestas de sol estoy esperando. ¿Cuándo vas a venir? He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y haremos un banquete. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. No se imagina que nosotros como pecadores fallamos y arruinamos nuestras vidas, pero el amor de Dios es tan grande que cuando Dios va y dice: mira, allí está Gustavo, allí está Teresa, allí está Mónica, necesitan ser juzgados y condenados. Y el Señor Jesús dice: yo pagué el precio de sus pecados allí en la cruz del Calvario. Y el Padre mira a su Hijo que pagó el precio de nuestros pecados allí en la cruz. Y si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Papá, no provoques a ira a tus hijos. Ámalos, disciplínalos, cuídalos, protégelos. Sé el mejor papá, la mejor mamá del mundo. Este es el momento de tener que reconciliarte con tus hijos, de tener que reconciliarte con Dios, de tener que pedirle a Dios una nueva oportunidad para poder enfrentar la vida con tu familia, y que tu familia y tu hogar no se esté destruyendo. Por el contrario, que se unan cada día más. Este es el momento de decirle: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Dile: Dios, te necesito en mi corazón. Aquí estoy. Yo quiero abrirte la puerta de mi corazón para que tú vengas a morar dentro mío. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, por favor. He arruinado muchas vidas de mis hijos, de mis hijas. Dame una nueva oportunidad, Dios, de volver a conquistar el corazón de ellos. Te lo pido, Dios, por favor, obra en sus corazones de mis hijos y obra en el corazón mío,
para ser un buen padre y una buena madre. A partir de hoy, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida abundantemente. Ha sido un privilegio el compartir con todos ustedes su programa Calidad de Vida. Le habló su servidor Gustavo Casanova. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios lo bendiga. En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar,